Por eso el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón, dice que para él es leche podrida. ¿Por qué? Porque él está recibiendo ahorita leche entera, leche recién ordeñada. Pues entonces está la advertencia en este libro que es la palabra revelada de Dios en aquellos tiempos para los hombres de Dios y que ahora son para nosotros enseñanza y guía para conocer el camino de la verdad. Perdón, nosotros ya no necesitamos ese escrito. No. Tenemos a un apóstol entre nosotros. El Espíritu de Dios camina en medio de esta iglesia. Nosotros no necesitamos las advertencias del apóstol Pablo. Tenemos la palabra de Dios en medio de esta iglesia. Y nos circunda con su amor. La excelsa divinidad. ¿Cómo? ¿En dónde? En un apóstol de Jesucristo. Por eso el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón, dice que para él es leche podrida. ¿Por qué? Porque él está recibiendo ahorita leche entera, leche recién ordeñada. ¿Sí? Entonces, por eso el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón, hace y dice esa expresión. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Aquí está en duda para ustedes el tema de la elección. Aunque la Biblia se los mencione desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios tuvo hombres elegidos, todo Jueces nos dice que Dios estaba con su juez y con el pueblo, y cuando no había juez, el pueblo hacía lo que quería. Lean Jueces. Pero bueno, mira, como ustedes no creen, imagínense a alguien que está siendo instruido, como por ejemplo el apóstol Pablo. Todos sabemos, ¿verdad? Instruido a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, esto y esto de fariseo. Y dice que cuando recibió la revelación de nuestro Señor Jesucristo le fue por basura. Ahora ustedes imagínense, pónganse un poquito en pensar esto. El apóstol, nuestro hermano Nazón, a él cuando se le manifestó Dios, ¿sí? Él lo que hacía era leer las escrituras antes de su manifestación, de su llamamiento. Él lo que hacía era leer las escrituras. Ahora imagínense en estar escuchando a Dios cara a cara. ¿Cuál maravilla no ha de ser? Ustedes que pregonan mucho ser cristocéntricos, imagínense que Cristo les hablara y les dijera: yo te voy a decir lo que tienes que decirle a mi pueblo. Qué maravillado quedarías tú. Sí, al saber que a lo mejor las escrituras ahorita, en ese pensamiento que Dios te hablara, las escrituras se quedarían cortas, porque Dios te está hablando a ti, para que tú manifiestes lo que Dios quiere para su pueblo. Por eso el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón, dice que para él es leche podrida. ¿Por qué? Porque él está recibiendo ahorita leche entera, leche recién ordeñada. ¿Sí? Entonces, por eso el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón, hace y dice esa expresión. Fíjate lo que te estoy diciendo, es que tenemos que entender, hermanos, que hay ministerios que, hermanos, ya se encuentran caducos. Esto es que ya, hermanos, terminó su función. Déjame darte un ejemplo rapidito, un ejemplo material, torpe, pero nos va a ayudar a entenderlo. Si vemos un litro de leche o un galón de leche, y ahí, hermanos, donde marca la fecha de caducidad, ya se pasó ese litro de leche. Si yo me tomo aquella leche caduca, ¿qué va a pasar? Me voy a intoxicar. Atención. Y mientras más pase tiempo, aquella leche más se corrompe. ¿Sí, hermanos? Y mientras más se corrompe, más daño hace a mi cuerpo, al grado que puedo hasta inclusive perder la vida. Que aquel alimento
que en su momento pudo nutrir mi cuerpo, en otro tiempo, en otra etapa de caducidad, puede quitarme aún la vida. Está diciendo el hermano Nazón que el cuerpo del hermano Aarón nos trae la muerte. No, hermanos, estoy diciendo que aquellos hombres que han menospreciado este ministerio y que se encargan únicamente de alabar y de alabar el ministerio que ya hace 47 años pasó, haciendo creer a la iglesia que únicamente en aquella época, que en aquel tiempo había manifestaciones bonitas de fe, de milagros. No, hermanos, ellos necios se aferran a seguir transportándote al tiempo pasado. Despierta. ¿No alcanzas a ver el trasfondo de esto, hermano? Para que veas cómo en vez de sentir la gratitud, sienten la envidia. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Ay, hermanos, el tiempo es nuestro principal enemigo y tengo que correrle. Si no, se nos va, hermanos. El que añora tiempos pasados, hermanos, no comprende la elección. La palabra de Dios no es un libro lleno de letras. No, hermanos, este libro es un testimonio que habla de un pueblo pasado, que es el pueblo de Israel, que habla de una iglesia primitiva, como es la iglesia de Dios, nuestros hermanos que vivieron en aquella época. Pero esta no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede ser letra, ya que somos enseñados por el Espíritu de Dios que la letra, ¿qué hace? La letra nos mata, nos confunde, nos lleva por caminos equivocados. Porque la doctrina del apóstol Pedro, la que quedó escrita en este libro, no es para nuestra salvación. La doctrina del apóstol Pablo, que está plasmada en este libro, no es para nuestra salvación. ¿Y por qué dice, hermano Nazón, que esa palabra, no, hermanos, ahora no tiene validez para nuestra vida eterna? Porque ellos no pueden responder por esa palabra. Y entonces, ¿qué hacemos? Hermanos, sigue habiendo palabra de Dios en la tierra. Sigue existiendo el evangelio eterno en la tierra, porque en la tierra sigue habiendo siervo de Dios. Conforme al plan de ¿qué, hermanos? Conforme al plan de Dios. Nosotros les decimos, sí, también leemos la Biblia, pero no es la Biblia la que nosotros vamos siguiendo. Decimos en una alabanza, ¿verdad? Libro santo, por Dios inspirado. ¿Nos referimos a este libro? No, hermanos, porque si fuera esta letra, igual estaríamos como los otros, confundidos. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es virtud. La palabra de Dios es revelación. Y esa es la que rige a este pueblo. Hoy podemos decir que más que este libro, hay un libro por Dios inspirado. Manantial de verdades eternas. El que viene a romper esas cadenas del pecado, de la ignorancia. ¿Sabes cuál es ese libro? Y ese libro te está hablando hoy para decirte, hay una voluntad de Dios. Hoy podemos decir que más que este libro, hay un libro por Dios inspirado. Manantial de verdades eternas. El que viene a romper esas cadenas del pecado, de la ignorancia. Así es, hermanos. Tú sabes cuál es ese libro. Y ese libro te está hablando hoy para decirte, hay una voluntad de Dios. Así es, hermanos. Tú sabes cuál es ese libro. Y ese libro te está hablando hoy para decirte,
hay una voluntad de Dios. Yo pienso que es un libro que deberíamos, unos dicen que ya un líder religioso anda diciendo que ya la Biblia es obsoleta, que hay que hacer algo nuevo. No sé si lo dijo él, la mera verdad yo no lo sé, pero sí sería bueno que se desechara la Biblia para que pudiera acabarse este monopolio. Porque desde antes de la fundación del mundo, el Señor dio una única forma para salvarse. Y pues a eso se le ha denominado monopolio. Unos dicen que ya un líder religioso anda diciendo que ya la Biblia es obsoleta, que hay que hacer algo nuevo. No sé si lo dijo él, la mera verdad yo no lo sé, pero sí sería bueno que se desechara la Biblia para que pudiera acabarse este monopolio. Ese conocimiento, esa inteligencia que había en el apóstol Pablo, y él era un hombre sabio humanamente, porque humanamente él se había criado, hermanos, a los pies de un doctor de la ley, pero aquello decía él, yo lo tengo por basura. Oyes, aquel conocimiento, ¿cómo lo tenía el apóstol Pablo? Y quiero aclarar una cosa, hermanos, que aquel conocimiento que él tenía por basura era esta letra. Se les ocurrió a estos señores que la única palabra de Dios es la oral, verbal. Según ellos, la escrita no es palabra de Dios. A la Biblia le llaman letra muerta, leche podrida y basura. Pero paradójicamente la usan todos los días. Les gusta la basura. Bueno, pero me voy a detener un pequeñito momento para hacernos una pregunta. Entonces, ¿por qué hacen esto? Todo este tema que estamos queriendo desarrollar, Dios habla por la Escritura. Y estos señalamientos que estamos haciendo con todas las pruebas, porque todos ustedes saben que estoy diciendo la verdad. ¿Por qué hacen esta gente? Solo por una cosa, por engrandecer al hombre que tienen, porque quitaron la vista de Cristo. No tienen puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. No, los tienen en un hombre. Ahora sí, hay que decir que la Biblia es pura paja, como decía mi abuelo, pura paja para engrandecer al hombre. Solo lo que él diga es correcto. Por eso lo hacen. Ahora sí, continuamos. Lo que ellos ignoran o pretenden ignorar y tuercen, que hasta que da gusto, gusto no, miedo, que hasta que da miedo, tuercen la Biblia, es que los hombres de Dios, esto no quieren ellos que tú y yo lo entendamos, pero yo lo entiendo, lo expongo y lo pruebo, gracias a Dios por esa facultad. Es que los hombres de Dios hablan la palabra de Dios cuando están presentes en forma oral. Perdón. Se oye de su boca la palabra de Dios. Claro que sí. Cuando un hombre de Dios, no estoy hablando de los que dirigen esta gente, estos no son hombres de Dios, me refiero a los que menciona la Biblia, porque ellos nunca han podido probar que este señor es un apóstol. Primero se corren, pero eso no lo prueban. Ya lo hemos dicho y yo seguiré insistiendo porque como es verdad, la verdad es para repetir. Pero los hombres verdaderos de Dios, como los profetas de la ley y los apóstoles y profetas de la gracia, cuando un hombre de esos abre la boca y habla,
y vibra el tímpano de mi oído, yo oigo la palabra de Dios de su boca. Pero estos señores de LSDN pretenden ignorar que cuando los hombres de Dios ponen la palabra por escrito, también es la palabra de Dios. Repito, pretenden ignorar que cuando un hombre de Dios pone la palabra de Dios que habla, pero la pone por escrito por alguna razón, motivo, circunstancia, también es la palabra de Dios. Bueno, mecén, dirá alguno, pero se acostumbra a probar lo que dice. Y vamos a comenzar, mis amigos, a pasearnos en la Escritura para probar lo que decimos y enseñamos. Comenzaremos con un texto que me dio un amigo, y me va a perdonar si está oyéndome, porque a mí se me olvidan los nombres. Ahí sí les pido perdón. Un amigo, yo no sé si es el ex LSDN o de dónde salió el amigo, pero yo le agradezco. Este texto no lo tenía este servidor. No me da pena decirlo, yo no lo sé todo. Al contrario, estoy muy agradecido. Voy a comenzar con el texto que nos dio nuestro amigo un día de estos. Estaba este servidor hablando con Miqueas, creo. Estoy asegurando que cuando los hombres de Dios hablan y vibra el tímpano del oído de los oyentes, esa que se oye es la palabra de Dios. Pero cuando los hombres de Dios toman la pluma o le dictan a un escribano o amanuense, como usted quiera llamarlo, lo que ellos tienen de Dios, en esa escritura, voy a repetirlo, en esa escritura también está la palabra de Dios. Pero como me gusta leer lo que digo, a veces lo digo antes y lo leo después, otras veces viceversa. Eso lo vamos a comenzar viendo en el texto que me regaló mi amigo. Marcos 7, del 9 al 13. Lo vamos a tomar nada menos que de la boca del maestro. Marcos 7, del 9 al 13. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no dejáis hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. ¿Cómo? ¿Cómo dijo Cristo? Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. La palabra de Dios, pero eso que está diciendo Cristo es un escrito que te lo voy a leer en Deuteronomio 5:16. Voy a leerte lo que está llamando Cristo la palabra de Dios. Acaba de decir, Moisés dijo a los padres, pero como a mí me gusta leerlo literal, pues te lo leo. Está en Deuteronomio. Es cuando Cristo lo pronunció y dijo que Moisés lo había dicho, estaba citando la Biblia, lo escrito. Lo que Moisés habló era palabra de Dios y lo que escribió, según Jesús, también. Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te mandó,
para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso está citando el maestro y lo está llamando en el verso 13 la palabra de Dios, invalidando, les dice. Ya les había dicho que Moisés había dicho que honraran al padre y la madre, citando Deuteronomio 5:16, y les dice que ellos a los jóvenes no los dejaban hacerlo porque les pedían las ofrendas, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Cuál palabra de Dios? La que este servidor acaba de leer en Deuteronomio 5:16. Señoras y señores, estamos leyendo, el título de nuestra plática es Dios habla por la Escritura. Según Cristo, sí. Dios, cuando usted lee Deuteronomio 5:16, según Cristo era la palabra de Dios, igual como cuando se oía de labios de Moisés. Perdón. Entonces, esto quiere decir que cuando un siervo de Dios habla, las palabras que ese hombre tiene, al morir ese mensajero, al desaparecer físicamente él y quedarnos con un escrito de ese profeta, en ese escrito están las palabras que él habló cuando estaba vivo. Sí. Y el texto está en Lucas capítulo 3, verso 4. Juan el Bautista estaba hablando y dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino al Señor y enderezad sus sendas. Sí, había un libro. Esos hombres de Dios, cuando Dios los inspiraba, escribían, y en los libros que dejaron quedaban sus palabras, a las que Cristo llamó Marcos 7:13, palabra de Dios, porque las palabras de los profetas son palabra de Dios. Oiga, y una pregunta, mis amigos, y eso mismo pasa en el tiempo de los apóstoles, porque ustedes saben que estos señores le buscarán a diestra y siniestra, lucharán. Nunca los va a apoyar la Biblia porque la secta de ellos tiene otra doctrina. Pero ellos le buscarán en lo que llaman basura. Qué paradoja, ¿verdad? Pero así es. Ellos saltan en lo que llaman ellos basura, saltan de texto a texto, de libro a libro, a ver si pueden comprobar. A ver si pueden comprobar las herejías que les han dicho. La pregunta sería, pero me ven los apóstoles en el tiempo. Los apóstoles no. Yo les voy a leer a mi estilo. Bueno, ya salió la frase, ni modo, perdonen. Yo les voy a leer a mi estilo. Segunda de Corintios. Ahora estoy asegurando que la gracia es exactamente igual. Las palabras de los apóstoles son de Dios cuando están hablando oral o verbalmente, y son las mismas palabras cuando las han puesto por escrito. Ahora se los voy a leer. Qué placer, qué satisfacción. Segunda de Corintios 10:11. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos,
en la palabra por cartas, estando ausentes, seremos también de hechos estando presentes. Palabra por cartas, sí, las palabras de ellos se difundían verbalmente y también por cartas. Por eso, Apocalipsis, por ejemplo, Juan nunca lo predicó verbalmente. Otra vez, el libro de Apocalipsis, Juan nunca fue a predicarlo verbalmente. Él oyó y la divina respuesta le dio una orden. Yo te la leo en Apocalipsis 1, 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En un libro, sí. La pregunta es, cuando llegó esta copia a cada una de esas 7 iglesias de Asia, ¿eran palabras de hombres o serían las palabras de Dios? De otra manera, ¿cómo hizo Cristo para hacer llegar sus palabras a las congregaciones? Por escrito, mis amigos. No, pero no tenían ningún valor. Díganme ustedes si no tenían el mismo valor. Oiga, y una pregunta. Cuando los apóstoles hablaban, que Dios hablaba en su boca, ¿sus palabras daban vida? Sí. Y ahora que la ponen por escrito, ¡qué belleza! ¡Qué lindo es estar seguro de lo que decimos! Y ahora que la ponen por escrito, ¿también dan vida? Que las palabras por escrito dan vida. Mesén, esa no me la puede leer. Yo sí puedo, yo leo un poco, no leo muy bien, pero me la juego. Sí te la puedo leer. Que las palabras, desde el tiempo de la ley, oigan lo que voy a decir. El mismo Cristo que llamó palabra de Dios, Marcos 7:13, a lo escrito en Deuteronomio 5:16, ese mismo Cristo se encargó de decir que aquellas palabras en aquel pacto, porque Cristo nació y vivió en el antiguo pacto, Él lo fundó el nuevo cuando murió, Él se encargó de decir que aquellas palabras escritas daban vida. Ahora después leemos las de la gracia, pero comencemos cuando estaba la ley. Yo voy a leerte. Está en Lucas 10, del 25 al 28. He aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Qué lindo es leer, como dice. No tengo que agregarle, no, ni ponerle, ni quitarle. ¿Qué tengo que hacer? Le dice aquel, para ver si Cristo caía, imagínense, para heredar la vida eterna. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿A dónde lo mandó? Para que supiera lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna. A lo que estaba escrito. Ay, Mesén, no invente. Lo estoy leyendo, mis amigos. ¡Qué placer! ¡Qué satisfacción! ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Termina diciendo el verso 25. El 26 dice: ¿qué está escrito? Le dice: ¿cómo lee usted? Y le responde aquel:
Respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué le está citando? Los escritos. Ya lo vimos en el verso anterior. ¿Qué está escrito? Le dice, ¿cómo es que usted lee? Y aquel le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Le está citando los escritos. Y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Y le dijo el maestro, bien has respondido. Haz esto y vivirás. No, no son inventos de nosotros. Por eso, mis amigos, he dicho varias veces, y no es una rajonada. En Costa Rica, rajonada es una jactancia. No es jactancia, mis amigos, es la verdad. Por eso no se sientan a un debate con uno. Por eso, mis amigos. No estamos inventando. Estamos leyendo que el concepto del maestro era diferente al concepto de estos falsos profetas. El concepto del maestro era, claro, en ese tiempo regía el antiguo pacto, que lo que estaba escrito y le convenía a uno lo podía tomar de la escritura y cumplirlo y vivía. Daba vida lo que estaba escrito. Ajá, muy bien. En el antiguo sí, pero en el nuevo hemos leído como 50 veces, pero como estamos tomándole la foto al mismo paisaje, aunque sea de otro ángulo, hay que volverlo a leer. En Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las ponen por obra lo que está en ella escrito. Leer, sí. Oír, uno está leyendo y es bienaventurado, dichoso. No puede ser dichoso uno que va a ir para el infierno. Este se salva. Los otros están oyendo y como están oyendo y van a poner por obra, también son dichosos. Entonces, da vida también la palabra escrita por los apóstoles. Bueno, Mesén, ahí no está muy claro. ¿Tiene razón? Voy a leérselo donde está claro, específico, con todas las letras, con los puntos, con las comas, con los tiempos verbales, con todo. Juan 20, 30 y 31. Ese es un caballito de batalla, pero me ha salido veloz. Muy bueno. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Cuando Juan escribe el libro de San Juan, se encarga de explicar que no todo lo que hizo Jesús se podía escribir en ese libro, pero estas se han escrito, he escrito para que creáis. ¿Qué cosa? Que Jesús es el Cristo. Escrito para que creyeran. Sí, es que el último verso del capítulo 19, 35, dice, para que vosotros también creáis. Este libro se escribió para que los que no creyentes, para que los no creyentes al leerlo creyeran. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Escribiendo sin nombre alguno, porque Lucas escribió a un amigo llamado Teófilo, pero Juan no. Juan no le escribe a título personal a nadie. Es una carta abierta, un escrito abierto, un libro para que lo leyeran y creyeran que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sí, sí, señores, sí, señoras. Los escritos de los apóstoles, ven acá,
Lo que los apóstoles hablaban a viva voz daba vida, porque eran las palabras de Cristo. Pero cuando toman la pluma o le dictan a un escribano o amanuense esas palabras, siguen siendo las palabras de Dios como lo dijo Cristo y siguen dando vida. Ahora sí, no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Toda persona que en Cristo leyendo el Nuevo Testamento está creyendo en Cristo por la palabra de ellos que él está leyendo. Continuemos, que esto está sabroso. ¿Qué pasa cuando una persona lee? ¿Qué es lo que pasa? Dice, bueno, pero entonces la persona se salva sola. El que siempre salva es Dios. Pero hay algo que dispara. Hay algo que dispara un mecanismo que se llama poder de Dios. ¿Qué tiene que pasar? Si en Juan 19:35 termina diciendo, para que vosotros también creáis. Él escribe, los siervos de Dios escribieron para que las personas creyeran. Pero, ¿cómo es el poder de la Escritura? No, mis amigos. En el tiempo de los apóstoles no era el poder de Pedro, lo dijo Pedro muy clarito. En Hechos 3:12 y 4:10, lo hemos leído muchas veces, hoy no lo vamos a leer, pero anótenlo si quieren. En el tiempo de los apóstoles no eran ellos, no, sino Cristo el que estaba haciendo la obra. Y muertos ellos, dejan la palabra de Dios escrita para que la gente la lea y tenga vida. Pero hay algo importante. Para que vosotros también creáis. Ahí está la palabra clave, el verbo creer. Para que vosotros también creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No crean que por leerla es salvo cualquiera, nada más. No. Tiene que creer. Y cuando la persona cree, se activa una cosa que se llama poder de Dios. El mismo que salvó cuando los apóstoles predicaron. El mismo que salvó a los de Samaria cuando llegó el evangelista Felipe. El mismo que salvó al eunuco cuando lo evangelizó Felipe. No fue Felipe. El mismo que salvó a los 3,000 cuando el apóstol Pedro en Jerusalén les habló. No fue Pedro. Fue Cristo. Acuérdense, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones, hermanos, ¿y qué haremos? ¿Saben por qué se compungieron? De corazón, porque ya les había llegado al corazón. ¿Y quién los convenció? El Espíritu Santo dice que es el que convencerá al mundo de pecado. No fue Pedro, es la obra de Dios. Pues ese mismo Espíritu Santo, cuando hace la obra en el corazón. Cuando la persona cree, se activa el poder de Dios. Yo se los voy a leer. Me gusta hacerlo así. No es un lujo, sino una necesidad. Si fuera lujo, no se los leería para no perder más tiempo, para ahorrar. Pero no, es que es real, hay que leerlo. Juan 1, del 11 al 13. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ahí está el verbo clave, la palabra clave, creer. Les dio potestad. Ese Dios que es el dueño de la autoridad, le da permiso, le da autoridad. No estoy inventando, estoy leyendo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ah, sí, claro, pero tiene que intervenir el apóstol, dicen los idólatras. Leamos el verso que sigue. Los cuales no son engendrados ni de sangre,
ni de voluntad de carne. No es un engendro físico que se acostó a alguien con una mujer y quedó embarazada. No, no. No. Ni de voluntad de varón. La voluntad del varón no se ve por ningún lado, ni porque sea un engendro físico, ni porque sea un engendro espiritual, sino de Dios. Hay uno que interviene en ese engendro, los cuales son engendrados. Hay uno que interviene en ese engendro, aquel en quien se creyó. Otra vez el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso los apóstoles nunca preguntaron a uno, ¿a usted lo bautizó alguien enviado por el apóstol? No. Nunca preguntaron quién lo bautizó. Si acaso, si alguien estaba todavía en el bautismo de Juan, le aclararon que el bautismo era de Cristo, el que ahora regía, como Pablo en Éfeso. Pero nunca les preguntó, ¿y la autoridad que traía Apolos? No se ocupa, la tiene el que se va a bautizar. ¿Dónde dice? Juan 1:12. Cuando la persona cree a lo escrito que sea, como lo leímos en el 20, 30 y 31, se activa la misericordia, el poder de Dios. Se dice, vaya, bautícese, usted se va a convertir en mi hijo. Ahora, mis amigos, como me gusta ampliar los temas, probando que Dios habla y hace la obra por medio de las Escrituras, para eso la dejó. Vamos a ver una analogía. Ya leímos que los apóstoles escribieron las palabras de Dios. Lo leímos en 2 Corintios 10:11. Y ya leímos que esas palabras siguen surtiendo efecto en la ausencia de ellos. Lo leímos en Juan 19:35. Pero ahora vamos a ver un caso análogo. Ah, qué belleza, qué hermosura. Vamos a leer Jeremías. Ahí pasó algo muy importante en Jerusalén. Como unos 600, 700 años antes de Cristo, sucedió lo que voy a leer yo. Jeremías 36. Vamos a leer cuando un hombre, al no poder estar presente para llevar las palabras de Dios, al no poder presentarse físicamente. No se les olvide, los apóstoles tuvieron la comisión de que el evangelio se oyera en todo el mundo. Mateo 28, 19, Marcos 16, 15 y 16, Lucas 1:8, es Hechos 1:8 y Hechos 13:47, y Romanos 1:5. Todos esos textos dicen que ellos, no ahora uno que se llame apóstol, no, los 12, porque Cristo el nombre de apóstol se lo dio a 12, lo dice Lucas 6:13, a los cuales también llamó apóstol. Dice que escogió a 12, a esos 12 llamó apóstol. A otra persona yo no he leído que Jesús lo llamara apóstol. No, pero Lucas lo llamó así, los hermanos sí, pero Cristo no. Muy bien, sigamos porque ese es otro tema y no nos vamos a entretener. Al dejarles Cristo a los apóstoles la encomienda, señores, eso es lo que la gente no quiere entender. Es que tiene que haber un apóstol porque los apóstoles son para todo el mundo. ¿Cuáles apóstoles? Dice la Biblia que para todo el mundo. ¿Unos modernos o aquellos? La Biblia dice que aquellos. Inamovible. Otra cosa tendrán que ponerla con lapicero. Pero aquellos hombres pusieron por escrito, como hemos estado leyendo, y los escritos fueron usados por Dios para dar vida, como lo estamos leyendo. Pero ahora me encontré un caso análogo parecida. Jeremías no podía entrar al rey, no le quería ver la cara y tenía una palabra de Dios para el rey. Voy a leerlo mejor.
Jeremías 30. Y 6, sí, 5 al 11 y 18. Después mandó Jeremías a Baruc, diciendo: a mí se me ha prohibido entrar a la casa de Jehová. Noten, Jeremías no podía ir para allá. Entra tú, pues, y lee este libro que escribiste de mi boca, y lee de este libro que escribiste de mi boca las palabras de Jehová. ¡Qué belleza! Ya no estaba Jeremías, ya no iba a hablar Jeremías. Él le había dictado el libro a Baruc. Baruc lo había puesto por escrito. Y dice ahí que cuando Baruc se lo leyera al rey, eran las palabras de Jehová, al rey y al pueblo, a los oídos del pueblo en la casa de Jehová, a oídos del pueblo en la casa de Jehová, el día del ayuno. Y la leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen a sus ciudades. Quizás llegue la oración de ellos a presencia de Jehová y vuelva cada uno se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová a este pueblo. Y Baruc hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Ahí está Baruc. Jeremías no pudo presentarse. Los apóstoles del siglo I tampoco. No pudieron presentarse. Pero igual que Jeremías en pequeño, ellos pusieron por escrito las palabras para que sea bienaventurado el que lee y los que oímos. ¡Qué belleza! Y aconteció en el año 5 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová en todo el pueblo y en Jerusalén, y que venía a la ciudad, del pueblo que venía a la ciudad de Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio y arriba y en la entrada de la puerta nueva, en la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová. Oiga, mis amigos, más claro no canta un gallo, decía un falso que era amigo mío, ahora me odia. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová. ¿Qué? ¿Se puede oír de un libro las palabras de Dios? No, yo no tuve que inventar. Abrí la Biblia y la escudriñé. Verso 18. Y Baruc les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo las escribía con tinta en un libro. Exactamente eso pasó con el Nuevo Testamento. Tercio, por ejemplo, fue el que escribió la carta a los romanos, no fue Pablo, fue Tercio, era un escribano que andaba con él o que lo ayudaba. Acordémonos que Cristo dijo que les iban a enviar también escribas. No solo iba a mandar apóstoles, también escribas. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Vamos muy bien. Con razón, hemos citado algunas veces cuando estaba recibiendo las manifestaciones de Dios, Juan le ordena el Espíritu de Dios por boca de los mensajeros
váyase donde esta criatura, pídale el librito. Estoy citando Apocalipsis 10 del 8 al 11 para no leerlo. Para no leerlo. Vaya, le dice. Tome el librito de la boca, de la mano de la criatura, y usted se lo va a comer. Se comió el librito y así que se lo comió y estaba eructando amarguísimo porque en el estómago era muy amargo. Le dice la divina respuesta: ahora usted que se comió ese librito tiene que volver a profetizar. Oiga, y ya estaba viejitico, ¿y cómo iba a volver a predicar? Y le dice a muchos pueblos, naciones, tribus y reyes, y en muchas lenguas. Hoy tenemos el Nuevo Testamento que ha llegado a muchos reyes, a muchos pueblos, a muchas naciones, y está en miles de lenguas, cumplido en la Escritura lo que le dijo Dios que hiciera Juan. Pero Juan no era de LSDN. No, escrito no vale. No, Juan era de los de Cristo. Cristo opinaba que la palabra de Dios está en lo escrito. Marcos 7:13 y Deuteronomio 5:16. Cualquiera que lo dude, compárelo. Y yo sé que ustedes lo creen porque ya lo venimos diciendo. Qué belleza, qué hermoso. Aquí viene una argucia de ellos. Una argucia de ellos. ¡Qué belleza! Ahí viene la argucia de ellos. No, dicen ellos. Póngale cuidado como explican ellos esto. Las escrituras no valen. Solamente valen cuando el apóstol está vivo. Una vez que él muere, no. Dijo el dirigente de ellos, y lo oí porque yo vi el video. Dijo él que ahora las escrituras no valían porque aquellos hombres ya habían muerto, dice. Y dijo literalmente, no pueden responder por esa palabra. Así fue que dijo. Ignorando, porque es un analfabeto en la Biblia. Bíblicamente es un analfabeto completo. Ignorando el analfabeto, que quien respondía por las palabras de ellos no eran ellos. ¿Qué pasó? No, señores. Quien respondía por esas palabras era Dios. Y Dios no murió. Por eso ellos las ponen por escrito, y el que estaba haciendo la obra cuando hablaban, la siguió haciendo, y el que respondía cuando estaban vivos, siguió respondiendo. ¡Qué belleza! Pero les tengo un razonamiento muy bonito que les va a gustar, mis amigos. Dijo el Señor que al morir ya quedaba convertida en basura, en leche podrida, la palabra escrita, porque muertos no podían responder por ellas. Pues ni vivos, quien responde siempre es Dios, la obra es de Dios. Pero les quiero poner un ejemplo. Cristo mandó una carta a 7 iglesias, ya lo leímos en Apocalipsis 1, 10 y 11. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hoy lo conocemos como el libro de Apocalipsis. Oigan lo que les voy a leer, a comentar. Según este señor, en su crasa ignorancia, al morir el apóstol, la palabra no vale. Ajá. Pablo también escribió cartas a los corintios, a las iglesias de Galacia, a la iglesia de Filipos, a la de Éfeso, etc. Muerto, dice, muertos ellos, la palabra queda convertida en leche podrida. Ajá. Vamos a ver cómo salimos. En aquel tiempo las cartas, en aquel tiempo hacer una carta no es como ahora. Usted agarra el laptop o la computadora y la redacta y después
la fotocopia y te fuiste, y ella la manda. Bueno, eso si quiere mandarla por papel, si no la manda por correo y ya está. Así de fácil, correo electrónico. Antes no, era toda una empresa hacer una carta y hacerla llegar al que le iba a recibir, más difícil todavía. Había que mandar un emisario. Escribe San Pablo, vamos a poner cualquier ejemplo, la carta a los Efesios, vamos a poner la de 2 Timoteo porque estaba preso para morir, dijo él, en capítulo 4. Y llega la carta de San Pablo donde estaba Timoteo a los 8 meses, al año, a cuando pudiera llegar. Perdón. Y Pablo ya lo iban a matar ahí en Roma. Ponle cuidado, mis amigos. Agarra Timoteo la carta y comienza Timoteo muy emocionado. Llegó carta del apóstol Pablo y comienza Timoteo a leerla a la iglesia. Pero en ese momento en Roma decapitaron a Pablo y Timoteo iba por la mitad de la carta. En ese momento, según el hereje lo que Timoteo tenía en la mano pasa de ser palabra de Dios a leche podrida. Pasa de ser palabra de Dios a basura. Porque como acaban de matar, casualmente en ese momento, cuando Timoteo iba por la mitad, mataron al apóstol y se convierte en basura. Hay que estar muy loco para pensar así, pero hasta allá llega el asunto. Ahora veamos, a ver, el tiempo creo que sí nos da, algunos ejemplos de las herejías que cometen esta gente para querer legitimar que la letra no vale, pero todo por un solo espíritu, el de idolatría, para engrandecer al hombre. No tienen otra forma de hacerlo. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Voy a leer como dice, y les voy a recordar, porque seguro alguno de ustedes o yo, cómo lo explican ellos. A ver, 15 y 16. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Un día de estos estaba uno repitiendo, escrito, ahí está escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, de las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dicen estos señores, aquí estamos probando que la letra del apóstol Pablo mata. ¿De veras están probando eso? ¿De veras están diciendo eso? ¿De veras Pedro dijo eso? Voy a leerles en una carrerita, el tiempo es tan tremendo. En Eclesiastés, para que veamos cuando escribe un siervo de Dios, cómo es que escribe un hombre de Dios. 12:10. Yo dije, ¿cómo dije Eclesiastés? Se me perdió, al estilo mío ya se me perdió. Eclesiastés 12:10. Cuando estaba joven me lo había aprendido de memoria. Qué diferencia, ¿verdad? Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Así son las escrituras de los hombres de Dios. No, de los falsos profetas no, son sus puras mentiras. A veces ni las escriben ellos, se las escriben otros. Ustedes lo saben muy bien. Pero los hombres de Dios dicen que escriben rectamente. Ahora sí, con ese texto en mente, Biblia con Biblia, dice aquí, casi en todas sus epístolas, las cartas de Pablo, no una, sino varias, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen.
¿Qué está diciendo el apóstol? ¿Que San Pablo escribió algo torcido? ¿Que llevaban algo nocivo las palabras? No. Dice que los indolentes, o sea, los indoctos, son ignorantes, inconstantes y indolentes, porque un rato lee, el otro rato no lee, no tiene disciplina, es inconstante. Los indoctos e inconstantes tuercen la escritura de San Pablo. Iba recta, iba tan recta, y la de Juan también, que creyendo en ella, dice, para que tengáis vida en su nombre. Sí, va tan recta va la escritura, que creyendo en Cristo por leerla, hay vida en su nombre. Pues estos señores dicen que aquí están probando que San Pedro dijo que Pablo escribía palabras que matan, porque los indoctos las tuercen. ¿Se fijan, mis amigos? ¡Ah, qué belleza! ¡Qué hermosura! Hay una persona que se llamaba Apolos. Esta persona llamada Apolos llegó a Éfeso. Así, estoy citando y leyendo Hechos 18. Del 24. 24, 25, 27 y 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Yo pregunto, ¿lo mataron esas letras? ¿Lo envenenaron las letras? Pero también pregunto, ¿las torció? Por eso no lo envenenaron. Por eso no lo mataron. Por eso no lo engañaron. Ah, no, sí, claro. Cualquiera que tuerza la Biblia se va a perder. Ahí dijo San Pedro, para su propia perdición. Sí, claro. Como los de LSDN. Sí, claro. Para su propia perdición. 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. ¿La estaba torciendo? No. Aquí no hubo condenación. Cuando dice que Apolo se condenó, al contrario, mis amigos, qué belleza. Así nada más con Biblia, al estilo de nosotros, pues dicha, qué satisfacción. Al contrario, ustedes leen en la primera de Corintios, capítulo 3, del 5 en adelante, donde San Pablo reconoce el trabajo de Apolos. Y no solo lo reconoce, en el capítulo 4 de primera Corintios, verso 6, lo pone a la altura de él. Dice que el ejemplo para la iglesia de Corinto no estaba solo en Pablo, sino en Pablo y en Apolos. Pero ¿por qué no lo trató de falso? Acuérdese, Gálatas 2, 3 y 4, San Pablo habla de unos hermanos que habían entrado encubiertamente. Aquellos que hicieron aquel alboroto en Antioquía, Hechos 15. Los falsos hermanos, dice que entraban encubiertamente, pero de Apolos, mis amigos, nunca lo trató de falso. Nunca lo trató de falso hermano, sino al contrario. Y Pablo nunca lo había enviado. ¿Qué pasó con Apolos? Es que Apolos no torció las escrituras, más bien las usaba, se lo leo de nuevo, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Él hablaba con los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. No las torció. Y en primera Corintios, donde yo les acabo de citar, que es el 3:5,
San Pablo dice que algunos hermanos también creyeron. 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Las primeras almas en Corinto las evangelizó San Pablo, pero ya la iglesia formada recibió a Apolos con una carta de Aquila y Priscila que lo recomendaban, y Apolos dice que fue de gran beneficio con los hermanos. Dice que fue de gran provecho, dice, para los hermanos, el verso 27 de Hechos 18. Y San Pablo agrega que algunos de los corintios creyeron por Apolos. Oiga, con la escritura en la mano, los convenció en vez de torcerla. No. Si cuando Pedro dijo que aquellos van a su perdición, son los que la tuercen. Pero la palabra de los hombres de Dios, lo leímos en Eclesiastés 12:7, que es recta. ¡Qué belleza! ¡Hermosura! Vamos a poner otro ejemplo de los enredos de esta gente. Otra tergiversación. 2 de Corintios 3, del 3 al 7. Voy a ver si aquí sí es. Sacan esta parte aquí para decir que la letra de toda la Biblia mata. Y un día de estos los oí que son tan atrevidos que dijeron que yo había dicho que la letra del Antiguo Testamento no mataba. No, que era la que mataba, todo el Antiguo Testamento. Que la del Nuevo no. Ninguna letra. Si la letra que San Pablo dice que mata es la del testimonio del pacto, y eso estaba en las 2 tablas de piedra. Esa era la que mataba, porque esa fue borrada. Y así, oigan lo que les voy a decir y ahora se lo leo. Así como el primer pacto tenía letras de testimonio. ¿Dónde será que lo dice? Éxodo 32:15 y 34:27. En esos 2 textos lo dice. Ahora también los voy a leer. Esas 2 tablas del testimonio, así como allá había letras grabadas en las piedras de las 2 tablas del testimonio, en el nuevo pacto también hay un testimonio escrito. Aquellas no sirven ya. Terminó. Aquella letra mata. Era contra nosotros. Pero en el nuevo pacto también hay tablas. Y también hay testimonio. ¡Qué belleza! En el nuevo pacto también hay tablas, pero no son 2. Y también hay testimonio. Y también hay algo escrito en ellas. No es la doctrina. No, es el testimonio del pacto, del contrato, de la relación de Dios con los hombres. Pero voy a leer. Pero yo voy a leer dejando que diga lo que dice. 2 de Corintios 3, del 3 al 7. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aleluya, diría Gabel, ¿verdad? O Gebel. Aleluya. Aquí está hablando San Pablo que las nuevas letras no están en piedra, están en las tablas del corazón de cada creyente. Y tal confianza mediante Cristo tenemos, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pero ¿cuál letra es la que mata? Y si el ministerio de muerte
grabado con letras en piedras, fue con gloria. Ahí están las letras que matan, las que estaban en piedras. Aquel pacto tenía su testimonio escrito. Vamos a leer a ver cómo es que dice la Biblia. Éxodo 34, 27 y 28. Aquel pacto tenía un testimonio escrito del contrato, del convenio de Dios con los hombres. Y Jehová dijo a Moisés, Éxodo 34, 27 y 28. Escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Porque conforme a estas palabras, esa es la Biblia sola, mis amigos, dejemos que hable. Escribe porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Las palabras del pacto, eran los 10 mandamientos escritos en piedra. Los primeros los escribió Dios, pero Moisés quebró las piedras y le tocó a él que hacer otra vez la copia. Muy bien. Voy a repasar el 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Pero acabamos de leer en 2 de Corintios capítulo 3, verso 3, que en el nuevo pacto ya no están las palabras en piedras, porque eso mata, lo dijo en el 7. Están en las tablas del corazón de los hermanos. Por eso que acabo de leerles en el 32:15, que les dije que se los iba a leer, las llama las tablas del testimonio. El decálogo en las piedras era el testimonio de que Dios trataba con su pueblo y tenía un pacto. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Las tablas del testimonio. Estos señores de esto que estamos diciendo nunca han pensado nada. Pero no importa, nosotros sí, porque hemos leído la Biblia y sabemos lo suficiente para no enredarnos. Por eso, mis amigos, acabo de leer en Éxodo 32:15 que aquellas son las tablas del testimonio. Y ahora te leo en el antiguo pacto, y ahora te leo en el nuevo, ¿dónde está el testimonio? Bueno, ya leímos que está escrito en los corazones, sí, pero confirmándolo más, al estilo nuestro. Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Allá había un pacto y conforme a lo que decían esas letras de las 2 tablas de piedra, había una relación del pueblo de Israel con Dios. Ese era el testimonio de que el pueblo de Israel era de Dios y tenía un contrato, un trato con él. Y en la gracia
las palabras están escritas en el corazón de las personas y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oiga, ¿y si no hay apóstol? ¿Y si no hay profeta? ¿Y si no hay pastor? ¿Y si no hay nadie? ¿Y usted lee la Biblia y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Tiene vida en su nombre? Juan 20:31 dice que sí. Claro. Pero no se ocupa que el apóstol diga que eso se lo inventaron ellos. San Pablo era apóstol. El que escribió Romanos fue San Pablo y el hombre era apóstol. Y ese apóstol pensaba diferente a estos. Él no dijo, nosotros somos los que damos testimonio. Si el diácono no da testimonio, usted no tiene ningún Espíritu Santo. No. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¡Qué belleza! De que somos hijos de Dios. Esto es la confirmación de la promesa de Dios para el nuevo pacto. Leamos. Jeremías 31, 33 y 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Aquí lo estaba profetizando. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Lo mismo lo confirma el escritor de Hebreos en lo que conocemos hoy como el capítulo 8, versos 10 y 11. Lo leo, que ya lo tengo, estoy fino. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Les está recordando, porque la carta a los hebreos, pues es a los judíos. Los hebreos son los judíos. El día que los tome de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. El día que los tomé de la mano. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, dice Jehová. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo. Y repite lo mismo porque estaba citando Jeremías 31, 31. Por eso el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Las letras del nuevo pacto están escritas no con tinta, 2 Corintios 3:3, sino con el Espíritu Santo, y no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Por eso Cristo dijo, Juan capítulo 6, es cosa de comparar la Biblia solita. Juan capítulo 6, 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Yo lo voy a salvar, dice Cristo. Pero esta obra viene del Padre. Pero el 45, así como para chuparse los dedos. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esa es la Biblia sola, mis amigos. En el nuevo pacto, Dios trata con la persona y escribe en su corazón su contrato de relación, Dios hombre, hombre Dios. No, pero es que el apóstol dijo, puede decir misa si quiere. Bueno, sería el Papa en este caso, porque es el que dice misa. Puede decir misa si quiere y rezar el rosario.
El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No ocupamos el testimonio de un hombre. Ahora voy a terminar. Perdonen, mis amigos, que me ría porque es tan sabroso. Vamos a usar los adjetivos que usan ellos para la escritura. Va, qué belleza, qué hermoso. Perdonen, yo no me quiero burlar de ellos, no me estoy burlando, es que me da mucho gusto. Ellos son dignos de lástima y por eso trabajamos. Ojalá entiendan o quieran entender, porque son inteligentes. No quieren entender, no entienden. Vamos a usar los adjetivos que usan ellos para la escritura, a ver si cuadran, a ver cómo vamos a divertirnos un ratico para llevarnos este rico sabor. Yo no digo sabor de boca, porque si digo sabor de boca estoy redundando. El sabor es en la boca. Mira, Lucas 24, voy a leer 27. No, primero Lucas 4, 17. Los vamos a gozar. Vamos a usar los adjetivos con que ellos tratan la Biblia. Leche muerta, basura. Pero vamos a aplicarlos a ver cómo salen con la Biblia para que nos gocemos un ratico antes de terminar. Lucas 4, 17. Pero eso sí, no se les olvide. Voy a usar los adjetivos de ellos. No es que quiera torcer la Biblia, yo no, ellos sí, claro. 16 primero. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el contenedor de basura del profeta Isaías. Y habiendo abierto el contenedor de basura, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ay, Mario, pero así no dice. No, así no dice. Pero para estos señores, el libro era un contenedor de basura. Eso dijo el dirigente de ellos. Ahora sí, 24. Vamos a gozarnos más. 24, 27 y 32. 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, declaraba en toda la leche podrida lo que de él decían. ¿Cómo? Sí, porque para estos señores la escritura es leche podrida y es basura. Yo no estoy calumniando a nadie, ustedes lo han oído. Entonces, vamos a usar los adjetivos de ellos. Qué belleza, qué bueno está esto, qué hermoso. Ya leímos pero lo vamos a leer otra vez. Hechos 18, 28. Apolos llega a Corinto, de mucho provecho para los hermanos, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a todos los judíos, demostrando por la leche podrida que Jesús es el Cristo. La leche podrida, no las escrituras. Es que así la llaman ellos. Estamos usando los adjetivos con los que ellos califican a la Biblia. Basura, leche podrida. Aquí viene una. No, esta no. Vea, vamos a ver si calzan. Es que vean, mis amigos, cuando una persona inventa cosas y las quiere calzar con la Biblia, si son sus inventos, no calzan. Podrá engañar a muchos, mucho tiempo, pero no a todos, todo el tiempo. Segunda Timoteo 3. Oigan esto. Vamos a usar los adjetivos con los que ellos se refieren a la Biblia, a las escrituras. Pero persiste tú. Segunda Timoteo 3, del 14 en adelante, del 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido la sagrada leche podrida. ¿Cómo? Y ahí sí, aquí dice las sagradas escrituras, pero para ellos es leche podrida. La sagrada leche podrida,
la cual te puede hacer sabio, ponle cuidado si calza, para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la leche podrida, dice el verso 16, según el entendimiento de esta gente. Toda la leche podrida es inspirada por Dios. María Santísima, diría, ya se estuviera persinando mi abuela, pero así es que ellos tratan la Biblia. Toda la leche podrida es inspirada por Dios y útil. La leche podrida, bueno, sí. Aquí dice la Escritura, pero ellos la llaman leche podrida. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir. La leche podrida, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta leche podrida, si usted se instruye con ella, se perfecciona. Oiga, qué blasfemias, pero qué tamaño de blasfemias, dice esta gente, porque yo no inventé lo de la leche podrida, yo estoy comparando sus adjetivos con los que califican la Biblia, con la realidad. Pero quiero decirles algo muy importante. Me metí un poquito a la Real Academia Española, por ahí en internet, porque me llamó la atención cuando Pablo dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas. ¿Cómo califica San Pablo a la Escritura? Como sagrada. ¿Y cómo la califican los de LSDN? Como basura. Señoras y señores, yo no soy enemigo de esta gente, pero ataco de frente las herejías que les enseñan. Al contrario, lo hago para sacarlos de ese error si quieren salir de ahí. Si no, que sigan ahí, pero no fue culpa mía. Otra vez, San Pablo llama a las escrituras sagradas escrituras. Y estos señores la llaman leche podrida y basura. Y me metí a ver qué dice la RAE, qué es sagrado. Y vean las aplicaciones de la palabra sagrado. Dedicado a Dios o a la divinidad. 2. Que merece todo respeto en forma excepcional y que no puede ser ofendido de ninguna manera. Eso significa en español una cosa que fue dedicada a Dios o a la divinidad, que es lo mismo, y que merece respeto excepcional y que no puede ser ofendido de ninguna manera. Eso significa lo sagrado en español. Y yo tengo mi Biblia, versión Valera, lo dije como el apellido de un amigo mío. Versión Valera, 1960, en español. Y mi Biblia en español dice que San Pablo, un auténtico apóstol, el adjetivo que le daba a la escritura es que es sagrada. Él la calificó como sagrada. Y estos falsos profetas no tienen respeto y la llaman basura, leche podrida. Qué desorden, qué desatino, mis amigos. Vamos a continuar gozándonos, ya vamos a terminar. El tiempo ya nos agarró. Apocalipsis 1:10, que ya lo habíamos leído, pero lo vamos a leer al tenor de las palabras de estos falsos predicadores. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice el 10. Voy para el 11. Y detrás de mí oí una gran voz de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un contenedor de basura lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Entonces Juan formó un contenedor de basura y se lo mandó a las 7 iglesias que estaban en Asia. Pero Mario, es que ahí dice, escribe lo que ves en un libro. Sí, claro, así dice, pero estos señores
dicen que este libro es un contenedor de basura. Sigámonos gozando, que esto aquí está muy bonito. Fíjese lo que dice el 22:18 de lo que llaman ellos contenedor de basura. Digo contenedor porque el libro contiene la escritura, y la escritura es basura, dicen ellos. 22:18 Apocalipsis. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de la profecía de esta basura. Ahí dice este libro. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este contenedor de basura. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas, etcétera, etcétera. 19. Y si alguno quitare las palabras de este contenedor de basura, dicen ellos, porque el libro es un contenedor de basura. Dijo el amigo que San Pablo se refería a las escrituras, que son basura. Se animó. Y todo eso, mis amigos. ¿Qué texto tengo por aquí? Y todo eso, ya vamos a terminarlo así. Todo eso, mis amigos, tiene un fin. Porque es lo importante de analizar, mis amigos, es que eso tiene un fin específico y es el engrandecimiento de la persona. Eso es todo, para depender, para que lo de él sea la única regla, lo que él diga. Imagínense que yo recibí una vez un video, yo sé quién lo tiene, pero no voy a mencionar el nombre, no lo pude guardar, no tenía cuando eso como, donde este señor estaba predicándole a la iglesia que Moisés y sus hijos hicieron el arca. Eso le predicó, yo lo oí con estos oídos que tengo aquí pegaditos. Pero quieren desechar la Biblia, de la que dijo San Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. Quieren quitar lo seguro por lo que se le ocurra decir a esta persona. Vamos a terminar, ahora sí, mis amigos. Gálatas 3:8. Voy a leérselo como dice y después se los voy a leer con los adjetivos de ellos, porque me siento mal cambiar. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La escritura, la que San Pablo llamó sagrada, la que está dedicada a la divinidad o a Dios, la que merece todo respeto, eso significa sagrado, algo que merece todo respeto porque es de Dios. Eso dice la Real Academia. Ahora se los voy a leer con el adjetivo de ellos. Y la leche podrida, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, etcétera. ¿Será posible? Señoras y señores, cuando el fanatismo entra a la persona, yo creo que voy a tener que usar un término porque me ha costado hallar un eufemismo, no he podido, hoy he estado pensando en una palabra diferente, más suave, pero de todos modos, les pido perdón, no voy a usar eufemismos, vamos a usarlo crudo. Cuando el fanatismo entra a la persona, lo embrutece. Usted me perdona. No hallé un eufemismo, otra palabra más bonita. Lo embrutece. Ojo, yo no estoy diciendo que son un montón de tontos. No, son más vivos que uno. Sobre todo los ministros, son muy vivos. No es que ahí comen, beben, buen carro, buena ropa, buena casa, buen celular, buenas cuentas en el banco. Son vivillos, sí, claro. Pero por más vivo que sea uno, si está bajo los efectos de una droga, no hace nada. Alguna vez creo que puse el ejemplo cuando vivía Albert Einstein, aquel
judío, nacido en Alemania, que después vino a Estados Unidos en el siglo pasado comenzando. Era el mejor físico del mundo en aquel tiempo. Por eso a la señora la molestaban, a la esposa de él, de que ella tenía el mejor físico del mundo. Era una broma que le daban, claro. Pero agarrábamos a Albert Einstein, a ese cerebro, y le metíamos algunas rayas, creo que se dicen rayas, porque la cocaína la distribuyen así en rayas. Yo antes taxiaba y vi a algunos usando la cocaína, vieran qué miedo me dio. Pero bueno, le metíamos a Albert Einstein unas 3 rayitas de cocaína, yo no sé cuántas se ocupa para perder la mente. Y empezábamos a preguntarle al amigo de la ley de la relatividad, y etcétera, etcétera. Ustedes y yo sabemos los enredos que nos hubiera hecho, pero no es que no era inteligente, sino que estaba bajo los efectos de la droga. De ahí muchos de ustedes y yo salimos. ¡Qué dicha! Y ahora no es que los retemos, no, es que queremos ayudarlos. Sí, para ayudarlos hay que retarlos con mucho gusto. Sí, para ayudar, yo tengo 71 años, pero si alguien me dice, yo tengo una plática con usted delante de toda la iglesia, un pastor de ellos, pero usted va a trabajar 12 horas en un potrero chapeando, yo no sé cómo voy a mover el machete. Yo chapeé cuando joven, yo soy ranchero, no me da vergüenza, al contrario. Yo no sé cómo voy a mover el machete, pero yo le trabajo las 12 horas, con todo gusto. Aunque después tenga que pedirle 3 días de tiempo para recuperarme, para poder levantar la Biblia, porque no voy a poder ni agarrarla, por falta de costumbre y por falta de fuerza. Con tal de sentarme y poner en claro las cosas. Señoras y señores, ustedes y yo, porque ustedes están conmigo en esto, estamos juntos, somos un equipo. No somos maestros ni cosa parecida, pero dejamos que la Biblia diga lo que dice. Y cuando aseguramos algo, es porque tenemos el texto en la mano. Punto por punto, de los que he señalado, los he leído en la Biblia y he probado que Dios habla por medio de las Escrituras. Y así como salvaba con la palabra oral, sigue salvando por medio de las Escrituras, con el mismo poder que salvaba cuando estaban los apóstoles, que no era el de ellos, sino el de Dios. Muy bien, amigos, no los atraso más. Como siempre, cualquiera que tenga alguna duda, yo nunca he sido maestro, menos ahora, pero con mucho gusto pregúnteme lo que esté a mi alcance, yo se lo respondo y se lo aclaro. Para ustedes yo no soy un maestro, de repente para ellos sí, porque entre los ciegos, un tuerto es rey. Para ellos yo sí me considero un maestro, claro que sí. Nosotros todos somos maestros para ellos. Sabemos mucho más que su dirigente. Cualquiera de nosotros sabe más que su dirigente. Por eso ni siquiera el más grande doctor se anima a sentarse con ustedes o este servidor a platicar. Ahora, si alguno de la acera del enfrente oye esto, también con él. Para ellos tengo la oferta de hacer un Zoom y reunirnos por medio de un Zoom con los amigos del WhatsApp y hacer un debate cuando quieran, pero no para darme fama yo. Yo no necesito fama. Soy un anciano que pronto van a saber que morí y me enterraron, sino para ayudar al que necesita. Lo hago con mucho gusto, me conmueven estas palabras porque he querido ayudarlos desde siempre y algunos se han dejado ayudar. Perdonen, mis amigos, perdonen, me emocioné. Muchas gracias, mis amigos. Buenas noches.